¿Cómo funciona el controlador de temperatura y presión negativa GS? Antes de instalar el controlador, exponga los soportes de montaje en la pared. Utilice los tornillos suministrados con el controlador al montarlo en la pared. Asegúrese de instalar el controlador en un lugar seguro y bien ventilado. Por razones de seguridad, se recomienda encarecidamente montarlo en una superficie no inflamable, como ladrillo, concreto, y nunca en madera, plástico, cartón u otros materiales similares. No coloque el controlador en habitaciones pequeñas, sin ventilación o armarios. Una instalación incorrecta provocará el sobrecalentamiento del controlador. Para ventiladores de AC, conecte su ventilador de entrada al enchufe izquierdo y el ventilador de salida al enchufe derecho. Para modelos de ventiladores AC y EC, si su controlador incluye una opción de ventilador EC, conecte su ventilador de entrada EC al puerto inferior izquierdo y el ventilador de salida al puerto inferior derecho. Coloque el sensor en el área que desea medir. Asegúrese de que el sensor no esté directamente expuesto a una fuente de calor o corriente de luz para obtener la medición más precisa del aire ambiente. Encienda el controlador y verifique que la luz LED de encendido esté encendida. El controlador de ventilador de presión negativa es un controlador de fase para un ventilador de salida y un ventilador de entrada. Puede ajustar 3 configuraciones en 3 perillas. Temperatura, velocidad mínima y configuración de presión negativa. El rango de temperatura va de 20 a 30 grados Celsius. La configuración de velocidad mínima salta desde la posición apagado hasta el 20% y es variable hasta el 100% de velocidad. Y la configuración de presión negativa va desde el 100% hasta menos 50% de velocidad del ventilador de entrada. En la perilla de configuración de temperatura, establezca la temperatura deseada, por ejemplo, 24 grados Celsius. En la segunda perilla, establezca la velocidad mínima del ventilador de entrada, que nunca debe ser inferior durante la regulación, por ejemplo, la configuramos en 20%. En la tercera perilla, establezca la configuración de presión negativa del ventilador de salida, por ejemplo, menos 30%. La histéresis es un valor fijo de 2 grados Celsius. La histéresis es el rango de control de la velocidad del ventilador según la temperatura. En estos 2 grados Celsius, la velocidad del ventilador cambiará desde el punto más bajo establecido por la configuración de velocidad mínima hasta el punto más alto de la regulación, es decir, el 100% de la velocidad del ventilador, dependiendo de la temperatura medida. La presión negativa reduce la velocidad del ventilador de salida durante la regulación del controlador. Funciona de manera sincrónica con el ventilador de entrada. Establecemos una presión negativa del menos 50%, lo que significa que ahora el ventilador de entrada funciona un 50% menos que el ventilador de salida. Si el ventilador de salida está al 100%, el ventilador de entrada tiene una velocidad del 50%. Si el ventilador de salida está al 80%, el ventilador de entrada tiene una velocidad del 40% y así sucesivamente. Una vez que la temperatura está por debajo de su valor establecido, el ventilador de entrada se apaga, mientras que el ventilador de salida funciona con su configuración de velocidad mínima establecida. Mientras la temperatura medida en la sonda esté por debajo de los 24 grados Celsius, el controlador mantiene su ventilador funcionando al 20% de velocidad, que proviene de la configuración de velocidad mínima. Cuando la temperatura sube y supera los 24 grados Celsius, la velocidad de los ventiladores comienza a aumentar según la temperatura en los siguientes 2 grados Celsius, hasta alcanzar el 100% de velocidad del ventilador, hasta los 26 grados Celsius. Ahora, a medida que la velocidad del ventilador es mayor y más aire fresco y frío circula en la habitación, la temperatura medida disminuirá nuevamente y los ventiladores se ralentizarán. Esto se conoce como equilibrio automático del flujo de aire según la temperatura. La configuración de velocidad mínima establece la velocidad mínima deseada en el ventilador de salida. Es la configuración más fuerte y siempre tiene prioridad sobre la configuración de temperatura. Si establece la configuración de velocidad mínima en la posición apagado, el ventilador dejará de funcionar cuando la temperatura medida esté por debajo de su valor establecido. La configuración de velocidad mínima tiene un pico de arranque infinito del 20% para proporcionar suficiente energía al ventilador de salida para funcionar a baja velocidad.
Por defecto, el ventilador de aire de entrada siempre se apaga cuando los valores están por debajo de su configuración. Un puente JMP2 dentro del controlador puede cambiar este comportamiento. Cierre el puente JMP2 si desea que el ventilador de aire de entrada mantenga la misma configuración de velocidad mínima que el ventilador de aire de salida. Para ventilador SC, puede utilizar los dos puentes JMP1 para cambiar individualmente el ventilador de entrada y el ventilador de salida de una señal de 0-10 voltios a una señal de modulación de ancho de pulso, PWM. El controlador de ventilador de presión negativa tiene incorporado un sensor de vigilancia de temperatura para protegerlo del sobrecalentamiento. En caso de sobrecalentamiento, el rango de control de los ventiladores se vuelve fijo. Mientras el controlador se enfría, el ventilador de salida funciona a máxima velocidad y el ventilador de entrada deja de funcionar. Después de que la temperatura interna del controlador cae por debajo de 50 grados centígrados, el rango de control vuelve a ser de velocidad variable del ventilador. El LED rojo de temperatura indica esto con un parpadeo rápido. Para restablecer este parpadeo del LED, debe desactivar el controlador. En caso de que ocurra un sobrecalentamiento, debe mover el controlador a un lugar donde obtenga una mejor refrigeración.